En este primer fragmento de la entrevista con el Dr. Coutek Vargas Llenis nos platica sobre sus orígenes y su infancia en el municipio de Atlisco. Además conoceremos más sobre su perfil de conocimiento profesional. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram para más contenido. Hola, bienvenidos una vez más a este programa que se llama La Entrevista con, que intenta hacer una plática, una charla con los personajes que de alguna u otra forma han influido o están involucrados en el desarrollo no solo del municipio de Atlisco, sino también de la región. Y en este caso tenemos la gratísima presencia de alguien que ha llevado el conocimiento a más allá de las fronteras, no solamente del estado, sino a fronteras internacionales. Un gusto recibir al doctor Coutek Vargas Llenis. Gracias, Coutek, por estar aquí con nosotros. No, Toño, muchas gracias por este proyecto. Felicidades primero. Lo vi desde el primero que subiste y dije, tengo que estar ahí. Así es que te agradezco mucho que me invites. Un placer estar aquí con todos ustedes. Claro, y precisamente en este sentido de invitar a personalidades que de repente han influido o están haciendo trabajo en pro del desarrollo de Atlisco, pero más allá de eso, más allá de un desarrollo profesional y de un desarrollo emprendedor, también las personas que hemos entrevistado contribuyen a un desarrollo humanista, ¿sí? Es por eso que queríamos invitarte, y obviamente que estabas en nuestra lista de espera, Coutek, pero antes de iniciar así con la carnita como debe ser, platícanos un poquito de tu trayectoria a grandes rasgos, cómo empezaste. Yo sé que tienes muchos proyectos, yo sé que tienes mucha historia, Coutek, pero a los que nos están viendo y que de repente no te conocen, ¿quién es Coutek Vargas? ¿Cómo empieza y cómo se empieza a involucrar? ¿O en qué momento nace esa cuestión humanista, pero también sobre todo científica? Y bueno, también la parte del arte, ¿no? Pero poquito a poco, ¿cómo inicia Coutek Vargas Llenis? Híjole, bueno, Toño, yo soy Coutek, nací aquí en Los Solares, aquí cerquitita de Xolotl, en Los Solares Grandes. Entonces, pienso que desde el lugar donde naces ya va marcando tu trayectoria, ¿no? Es un lugar florido, un lugar muy exuberante, muy abundante, huertas, historia, vestigios. Yo creo que de los lugares más hermosos de nuestra región y en particular de Atlisco, ¿no? Las huertas de Los Solares, los jinicuiles, las granadas, las solareñas, los charros de a pie, muchas cosas nacieron ahí. Y toda mi infancia la viví ahí, Toño, con vecinos de la palomilla, de los grupos, cuidábamos borregos, nos subíamos a cortar los jinicuiles en las huertas. O sea, creo que fue una infancia muy, muy bonita. Jugábamos en la tarde, en la noche. Nos tocó todavía esta convivencia con la naturaleza y con el otro, que creo que ahí se va marcando esta parte que tú bien dices que es humanista, ¿no? Porque el jugar, cuando un niño juega con otro, desarrolla muchas habilidades y mucha sensibilidad. Nos juntábamos 5, 10, 15, 20 chamacos y a jugar de todo, ¿no? Que las escondidas, que las canicas, ¿no? Muchas cosas, Toño. Y es algo que se ha perdido y también se ha perdido la sensibilidad, ¿no? Esa que nosotros nos desarrollamos de manera natural, ¿no? Porque esa convivencia era totalmente natural, nadie nos ponía a jugar, todos nos autorregulábamos, todos nos controlábamos, todos poníamos nuestras propias reglas. Ahora tienes que poner las reglas específicas con motivaciones, sanciones, etcétera. No, en ese momento era algo de regulación interna y eso te va marcando a lo largo de la vida y es algo que hay que retomar en la niñez. Estudié aquí en la Felipe, Carrillo Puerto, ¿no? Estudié aquí en la Felipe, recuerdo que yo tengo una experiencia donde está esta bandera, si conoces la Felipe, y cuando era niño yo veía a la madre esa barda gigantesca, ¿no? Y ahora voy y es una bardita así. Y en ese sentido, ¿cómo cambia la perspectiva del mundo, Toño? Porque a veces cosas que vemos en un momento que son inalcanzables, después te das cuenta que ya las ves
en otra dimensión, ¿no? Y eso es muy bonito porque es parte del desarrollo y del crecimiento que vas teniendo. Aunque te pongas tus madrazos primero y te vayas tropezando y todo, al final te das cuenta que va valiendo la pena todo este caminar. Después la secundaria la hice en la Federal 2, mi hermana fue fundadora de ahí, mi papá ayudó todavía a la consecución del terreno, de la Federal y las bardas, todo ese rollo, ¿no? Cuando yo llegué no había bardas, me tocó una escuela pues todavía muy tradicional, ¿no? Con maestros que eran muy empáticos, casi te adoptaban los maestros, entonces pues fue una etapa también muy bonita. Era también la etapa de las pandillas, si recuerdan, ¿no? Los muertos y los cholos y se hizo como esa cosa, pero todavía había lealtades, Toño, todavía había esta cuestión de pertenencia de yo soy de esta pandilla, pero no voy, sí voy a pelearme, pero como varones, ¿no? No como a ver si mato esto, no, sino era, yo me acuerdo que a la salida y todavía nos tocó toda esa experiencia, ¿no? Después, el bachillerato, yo vengo de una familia de docentes, Toño. Mi papá docente rural, mis tíos docentes rurales, una estirpe muy larga de añeja de docentes, mi hermana docente, mis primos docentes, y otra vertiente que es de la agricultura. Tengo tíos agrónomos, mi papá también fue agrónomo, técnico agrónomo, entonces pues, le gustaba toda esa parte, ¿no? Entonces, fíjate que ahí hubo una bifurcación porque yo me fui a estudiar al Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, al BINE, mejor conocido como el BINE, que es una de las universidades, creo que es la segunda normal más antigua de México. La primera está en Chiapas. ¿Recuerdas que fuimos al proyecto y está la placa, sí, donde la normal Lizárraga, me parece, es la más antigua, es la primera normal de México? El Benemérito Juan Crisóstomo Bonilla es el segundo más antiguo y con más tradición añeja en la parte docente, ¿no? Pero siempre mi papá nos inculcó mucho el amor por la naturaleza, el amor por las plantas. Mi papá fue plantero toda la vida, comerciante, y eso te desarrolla también un ojo científico, ¿no? De observación, de análisis, de ver fenómenos que van cambiando. Eso es fundamental también, esa interacción, porque el proceso científico es un proceso de observación, Toño. Más allá ya de las estrategias técnicas que te vayas desarrollando, el pensamiento científico nace de la observación directa de los fenómenos y cómo estos van cambiando. Y si no tienes esa cualidad, aunque sea con una lombriz, con un insecto, no la vas a tener de adulto, ¿no? Entonces, ahí pues se fue forjando esta parte de docente, con una instrucción. Yo fui la segunda generación de licenciados. Antes el magisterio era normalista de 4 años, salías de la secundaria y te ibas a la normal. Y a mí me tocó cuando se estableció la ley que determinaba que la escuela normal tenía que ser licenciatura. Entonces a mí ya me tocó el bachillerato, un bachillerato pedagógico complejo, Toño, porque imagínate salir de la secundaria y empezar a tener filosofía de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación. Entonces es un cambio totalmente brutal, ¿no? Y me tocaron muy buenos maestros añejos, Toño, muchos maestros añejos, todavía de esta estirpe de sacerdotes de la docencia, ¿no? Sí, que ya no existe, ¿no? Bueno, que seguramente hay por ahí. Entonces tuve ese gran privilegio, tuve maestros sociólogos, filósofos, y esa fue una gran enseñanza. Después, ahí en el mismo instituto normal, en el Benemérito, estudié la licenciatura en Educación Física Corporal, con un enfoque muy morfológico, funcional. A mí me tocó todavía el enfoque, digamos, de la salud, de la actividad física para la salud. Ese fue mi enfoque. Entonces, ahí empecé a entender el cuerpo humano como un agente de transformación física, ¿no? Porque hoy tiene un enfoque más recreativo, más docente, más didáctico, ¿no? Y me tocó todavía esta parte que venía saliendo de las Olimpiadas y de esta lucha socialista y capitalista, donde la educación era militar, a pasar a la educación de los Juegos Olímpicos y de todo este rollo después de las Olimpiadas, que se volvió más deportiva, ¿no? Y corporal, y apenas empezaba a visualizarse la parte de la salud, ¿no? De la actividad física para la salud. Ahí me tocó esa línea. Entonces yo llevé materias de morfología funcional deportiva, biomecánica,
bioquímica, etcétera. Entonces traigo una formación en el área de la salud, pues importante, pero sin perder la parte del bachillerato pedagógico que me formó en esa parte, ¿no? Y después ya estudié algunas especialidades en desarrollo infantil, en neurodesarrollo infantil, en ramas de esa temática que ya me fue involucrando a lo que hago ahora, ¿no? Entonces, esa digamos que es mi perfil de crecimiento profesional, Toño, que tuve. ¿Y en qué momento nace? Pues yo creo que en el momento en que te das cuenta de dónde vives, ¿no? Porque cuando yo fui a Puebla, la casa era muy limitada, Toño. Tu casa, pues era una casa humilde, eran huertas, pero era una casa humilde. No había muchos libros en la casa, pero había una naturaleza, ¿no?, que observar. Entonces, yo creo que mis libros más importantes fueron las luciérnagas, los árboles, las lombrices, esta cosa que hay que observar mucho, ¿no? Y a lo mejor la manera de verla, que me enseñó mi padre, mi madre, pues influyó mucho en este pensamiento. Y pues no había tampoco muchas profesiones que elegir, Toño. Yo me acuerdo que soy de la generación de que había abogado, arquitecto, ingeniero, médico y maestro. Y párale de contar, ¿no? Ahora yo escucho a Sumera. Ahora ya tú dices, yo quiero construir mi propia carrera así, ¿no? Y haces las mezclas en estas universidades que son muy privilegiadas. Entonces, pues nos tocó una época de limitaciones, ¿no? Una época dura económicamente, una época difícil, compleja, pero también una época que te retaba a aprender de lo que tenías a la mano, ¿no? Entonces, pues esa es la primera parte, Toño. Entrevista completa ya disponible en YouTube. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.